saludo también a todos los que nos oyen por Palancia FM 103.8. Si les preguntara cuáles son las patronas de la ciudad de Segorbe, me responderían, yo me imagino que sí, que mucha gente sabe que es la Virgen de la Cueva Santa, la Virgen de Loreto y la Virgen de la Esperanza. También tenemos un patrón, el Ángel Custodio. Y si les preguntara cuáles son sus himnos, ¿sabrían decirme? Yo de la Cueva Santa conozco 3. De la Esperanza oigo a Manolita, el de la Esperanza, cantar uno. De Loreto la verdad es que lo desconozco. Ya don Federico me dirá, pues te lo puedes aprender, ¿eh? Y no sé si hay alguno más. Pero es que hace muy poquito tiempo se editó una revista que se titula Segorbe canta a sus patronas. Y en Segorbe canta a sus patronas hemos conocido los himnos de las patronas y hemos conocido alguna patrona más. Pero para hablar de esta revista, para hablar de sus himnos, de la letra y de la música, están con nosotros Vicente y Magín, 2 de los responsables, muy responsables, de que esta letra y esta música nunca llegue a perderse en el olvido, que todo el mundo recuerde, nuestras generaciones, gracias a esta revista, las letras y los himnos de nuestras patronas. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Yo antes ya les he hecho un montón de preguntas y la primera pregunta es que me despertaba la curiosidad de ver aquí la Virgen de Gracia. Y Magín me ha dicho, es que era patrona de Segorbe, y me he quedado abobada. Yo no lo sabía. ¿Lo conocían ustedes, que la Virgen de Gracia fue patrona de la ciudad de Segorbe? Sé que es patrona de Altura, que es patrona de Viver, de alguna localidad más, pero de Segorbe, Magín, muchos años. Muchos años. Además, es la primera patrona que tuvo como virgen, que tuvo Segorbe. Lo que pasa es que es un tema desconocido, olvidado, la preponderancia de las otras 3 imágenes o 3 advocaciones de la Virgen, pues han hecho que la Virgen de Gracia se fuera olvidando. Pero lo cierto es que históricamente fue la primera patrona, es decir, a finales del siglo XIV, Diego de Heredia, el obispo Diego de Heredia, declara como patronos de la ciudad de Segorbe a la Virgen de Gracia y a San Vicente Mártir. Y así perdurará hasta prácticamente el siglo XVII, el principio del siglo XVII. Luego, en ese momento, hay un cambio de patronazgo en la Virgen. Se mantiene al principio San Vicente Mártir, después también se pierde. Pero no deja de ser la patrona, por ejemplo, del ayuntamiento. Es decir, y durante prácticamente hasta finales del siglo XIX, ya en el siglo XX no tenemos, de momento, porque estas las noticias documentales siempre aparecen saltando, ¿no?, como las liebres. Prácticamente ya el ayuntamiento deja de llevar el patronazgo con la Virgen de Gracia y es curioso, quien recoge esa antorcha, esa herencia, es la Caja de Ahorros de Segorbe, que tendrá como patrona a la Virgen de Gracia de San Francisco de Asís, como patrono. Y así ha perdurado hasta que, mientras ha existido la Caja de Segorbe, Caja de Ahorros de Segorbe, y ya con la fusión con la Caja de Ahorros de Valencia, prácticamente se fue dejando el tema hasta que definitivamente ha desaparecido en la memoria y lo hemos recuperado en esta publicación. ¿Y cuándo esas 3 advocaciones son nombradas patronas de Segorbe? ¿Las 3 al mismo tiempo? Eso es uno de los temas que, claro, te estás dirigiendo a mí como historiador, aunque es un tema de música y al lado está el musicólogo, ¿no? Eso es un tema que yo no tengo muy claro, porque de hecho a mí no me consta, documentalmente hablando, no me consta la declaración de patronazgo de ninguna de las 3. Es decir, se ejercen como fiestas patronales, el ayuntamiento le da la consideración de fiestas patronales, la ciudad las tiene como patronas religiosas, pero no hay ningún documento que diga, yo no lo he visto, hasta hoy no lo he visto, que diga, son patronas oficiales de Segorbe, la Virgen de la Esperanza, la Virgen de Loreto y la Virgen de la Cueva Santa. Yo no lo he visto. Sin embargo, sí que está el patronazgo, el de la Virgen de Gracia, del obispo Diego de Heredia, y sí que está el patronazgo de la Inmaculada Concepción, que es en 1624, si yo no recuerdo mal la fecha, en que se declara como patrona de la ciudad de Segorbe, y ya después, unos años después,
sobre 1635, 1636, hay una orden del Papa que dice que solo puede haber un patrono en cada ciudad, y entonces Segorbe decide dejar a San Vicente Mártir y dejar como única patrona a la Inmaculada. Esos son los hechos históricos que conocemos. La Inmaculada después pierde también su fuerza patronal, por decirlo de alguna forma, y van ganando las otras tres advocaciones, que son las actuales. ¡Qué curioso! Historia que yo desconocía 100%, no sé la gente que si no está viendo conocía que hemos tenido otras patronas antes que esta. No sé por qué damos por hecho que estas han sido las de toda la vida y que también esos himnos se han cantado toda la vida. Pero si se han cantado toda la vida, no lo sé, pero para que se canten toda la vida sí que se realizó esta revista, ¿no, Vicente? Hola, buenas noches. Sí. Buenas noches. Bueno, la idea es un poco pues recoger todos los cantos que se hacían en Segorbe a las patronas, con la finalidad de que no solo se canten ahora, sino que perduren en el tiempo. Entonces, la forma más fidedigna de poder asegurar la duración en el transcurso de los años, pues es editar una revista, una publicación que recoja toda la letra, toda la música, y por lo tanto, pues quien la quiera interpretar tiene la disponibilidad en su mano, nunca mejor dicho. ¿Y cómo parte la idea de recopilar todos esos himnos? Pues esto fue una idea que me surgió a mí personalmente un día que estábamos en Segorbe celebrando la ofrenda de la Virgen de la Cueva Santa. Recuerdo que yo era de la comisión de fiestas aquel año, el año 2010 concretamente, y una vez acaba la ofrenda recuerdo que se interpretó el himno de la Cueva Santa. Y entonces en ese momento la idea que se me pasó a mí por la cabeza fue pensar que con el transcurso del tiempo, esta obra que hoy se está interpretando aquí, que se está cantando, que hay un coro, Manolita Belis y todas las voces de la catedral que le acompañan y gente voluntaria que también participa, va a perdurar en el tiempo, o quizá dentro de 10, 15 años esto irá en decadencia, se perderá este interés por cantar, esta voluntad por participar en los cantos a la patrona, y llegará un momento en el cual simplemente se interpretará por la banda, o incluso pues se podrá poner un CD que esté grabado o una grabación antigua que exista ya, y se perderá esta interpretación en vivo, que es lo bonito de la música, cantar en directo. Últimamente es difícil escuchar en directo muchas obras. Entonces, ¿cómo podemos arreglar esto? Entonces me surgió la idea de hacer una publicación, ya no publicación, sino por lo menos recopilar toda la música que se estaba interpretando a las patronas de Segorbe, y asegurar de alguna forma pues que por lo menos la música y las partituras existen, están ahí, y podérsela ofrecer a la gente para que la tenga. Y si alguien ya con el tiempo necesitara de estas partituras, quisiera cantarlas, hubiera que utilizarlas en algún momento concreto, pues la faena estaba hecha. Pasa que este proyecto pues poco a poco ha ido creciendo, hemos ido ampliando el campo de trabajo, y el resultado pues ha sido esta publicación. Pues yo no sé si les ha pasado a la gente que no está viendo esto, pero yo sí que he oído la misma canción con distinta melodía, sobre todo el himno a la Virgen de la Cueva Santa. Le he oído en Segorbe cantado de dos formas distintas, y ya cuando salgo fuera, sales a altura, la melodía es distinta. ¿Con qué melodía nos quedamos? ¿Te ha sucedido eso? Esto suele pasar más con los gozos, más que con los himnos suele pasar con los gozos, porque gozos sí que sabemos que hay 4 o 5 melodías, que son las populares. El gozo es un canto prácticamente del pueblo, que es conocido por la gente del pueblo porque la interpreta el pueblo. Los himnos es un poco más un canto litúrgico, se interpreta dentro de la iglesia, hay un órgano que acompaña, está un poco más diseñado para interpretarse dentro de lo que es el espacio litúrgico. No obstante, hay después instrumentaciones que se hacen para interpretarlos en el exterior, como el caso del himno de la Cueva Santa o del himno de la Esperanza, al que has hecho referencia. Pero el caso de los gozos es más peculiar, porque sí que hay 4 o 5 melodías que son las que le puedes ajustar cualquier tipo de letra. Hay que buscar concretamente la que silábicamente coincide un poco mejor con lo que se está interpretando con la música. Pero en esos casos sí que podemos encontrar una melodía para unos gozos en Segorbe que en otra población muy cercana, como Altura, Navajas, Xérica, Viver, como Castelnuovo, le corresponda a los gozos de otra patrona o otro patrón. Es muy típico. En el caso de los himnos ya sí que se componen más para dentro del espacio litúrgico de la catedral. Cada maestro de capilla a lo mejor pues componía sus himnos para interpretarse por su capilla. Entonces se reserva un poco más para el espacio
más personal, digamos, pero claro, son melodías que al final se conocen en el paso del tiempo, en el paso de los años, pues se interpretan, se popularizan de alguna manera, y la transmisión un poco oral de la música, que es uno de los conceptos más típicos, el escuchar una melodía y tú intentarla repetir con otra letra. Eso está ocurriendo desde la Edad Media, de los trovadores que interpretan canciones que copian de la iglesia porque las están escuchando. Lo único que cogen son la melodía, le cambian la letra y la adaptan para ellos. No hay notación escrita. Hoy en día tenemos la notación, pero lógicamente si vienen de otras poblaciones no van a pedirte el himno. Dame el himno que lo voy a cantar conmigo. Entonces ellos están un poco pendientes de la melodía y puede ocurrir lo que tú dices, que hayan diferentes letras con la misma música. De todas formas, sí que es una cosa al hilo de esto que es importante saber. Es decir, los gozos normalmente se manejan, estas obras musicales se manejan por textos. Lo importante es la letra, y a esa letra se le acopla la melodía para poderse cantar. Como decía Vicente, conocemos, la musicología nos habla de que hay 4 melodías que prácticamente se reparten toda la inmensa mayoría de los gozos. Lo que ocurre es que los gozos, la letra, tiene una característica local. Es decir, todos los gozos son diferentes porque es a una advocación local. Aunque puedan ser el mismo Cristo, por ejemplo, gozos al Cristo, no es lo mismo el Cristo de la sangre y el Cristo de la salud. Entonces, según la localidad, hace su advocación. Y cuando son santos, normalmente se vinculan al tema de los milagros, hechos religiosos que han habido, y eso es lo que se narra en esos gozos, porque es una historia como un poema épico de la época medieval, el poema del Mio Cid o cualquiera de los poemas que conocemos de la literatura medieval, que van contando una historia. Lo que ocurre en el caso concreto que mencionabas de la Cueva Santa, dices, ¿cómo es posible que la misma letra se cante de forma distinta en Altura o en Segorbe? Es que en este caso la letra es idéntica, porque los gozos de la Cueva Santa no están hechos para la Cueva Santa de Segorbe, para la Cueva Santa de Altura, para la Cueva Santa de Alcoy, que tenemos también aquí en el archivo un ejemplar impreso de los gozos que se cantan en Alcoy, sino que los gozos, el texto es el mismo. ¿Qué ocurre? Que la gente lo que transmite es el papel impreso, y en el papel no va la melodía, no va la música, y entonces los adaptan. Y los pueden adaptar pues aquel que, por ejemplo, ellos conocen de su propia localidad. Si la letra se ajusta, lo cantan. Y otras veces es el matiz que se le da, no porque se busque la diferenciación, sino porque en cada sitio cantamos, cuando cantamos de oído, cantamos de manera distinta. La gente en esta época no estudiaba música, cantaba de oído. Incluso los músicos hasta hace poco interpretaban, eran músicos de oído. No existía la carrera ni los estudios. Entonces eso es lo que da esa especie de tonalidades o de formas peculiares en cada sitio. El tema es la transmisión, cómo ha ido pasando. Si pasan la letra, pues la música se adapta a la letra. Si pasan la música, hay que adaptar la letra a la música. Son 2 formas diferentes. Para que la gente lo entienda, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, una canción también vale más que muchas palabras. Si alguien de Altura nos está viendo y quiere llamarnos y nos canta un trocito, verán la diferencia que hay, cómo la cantan ellos, cómo la cantamos nosotros. ¿Se sabe también quiénes son los autores de la música y letra de los distintos gozos? Bueno, en la mayoría de los casos las partituras que hemos podido localizar, al menos el nombre del compositor suele aparecer, a veces aparece el nombre del compositor de la música y la letra de quién es. En algunos van un poco más hacia allá e incluso te dicen armonización a cargo de otro personaje. La mayoría de los casos sí, el problema lo hemos encontrado con algunas obras, como por ejemplo la de los gozos de la Virgen de Gracia, que solo teníamos el texto. Entonces ahí te has de arriesgar a buscar la melodía que se adapta al texto que puedes ajustar, y a partir de allá pues surge todo el trabajo. Pero bueno, de los que podemos citar que han compuesto, pues está Frasnedo, está Perpiñán, hay muchos músicos segorbinos que ya hace años, evidentemente, que la compusieron y están ahí reflejados. Lo que hemos visto, que están nuestras 3 patronas, pero imagín que nos hemos olvidado el patrón, que el patrón no tiene himnos. Yo vuelvo a decir, la gente que me conoce dice, es que es un poquitín puntilloso. Bueno, pues es verdad, soy un poquitín puntilloso y en los temas históricos más. En Segorbe se habla del patronato del ángel custodio. Tampoco he encontrado una referencia documental que diga
que el ángel custodio es patrón de la ciudad de Segorbe. Y yo soy de Valluzó, y en Valluzó hoy los patronos son la Sagrada Familia y San Vicente Ferrer, pero hasta hace 100 años prácticamente, en que eso se consolidó, también el ayuntamiento celebraba como fiesta patronal el ángel custodio, por ejemplo. Y en Valencia el ángel custodio pues era una fiesta importante en la ciudad. El ángel custodio en definitiva es el patrón de la ciudad. El ángel custodio del Reino de Valencia, que después es patrón de las ciudades y villas reales del Reino de Valencia. Segorbe tiene históricamente una disputa de que si es del duque, si es señorío del duque o si tiene que ser de la corona real, es decir, ser una ciudad real. Yo creo que el tema del ángel custodio está vinculado a esa disputa, y en el momento en que Segorbe pasa a ser de la corona, el ángel custodio adquiere protagonismo, y en el momento en que vuelve al duque, el ángel custodio deja de tener protagonismo, pero la ciudad lo recuerda. Es cierto que la ciudad de Segorbe recuerda la fiesta del ángel y se ha hecho, pero por ejemplo, no hay en el archivo musical de la catedral, no hay obras hasta hoy de lo que estaba ya reconocido y lo que seguimos trabajando de reconocer en los papeles, no hay obras dedicadas al ángel custodio. Es una cosa que llama la atención. En segundo lugar, en la documentación se menciona la fiesta del ángel, pero se menciona la fiesta del ángel junto a otras fiestas que se hacían aquí, como San Vicente Ferrer, San Crispín y San Crispiniano, que eran fiestas de calle, San Juan Bautista, en la parte del barrio de San Juan, al lado del seminario, la Virgen del Rosario, los vecinos de la calle Valencia. No hay una vinculación del ángel custodio con la ciudad, que tenga una fiesta en la catedral y por lo tanto tenga rango de fiesta patronal. Sí que es verdad que se celebra el 2 de agosto, fiesta del ángel, pero yo creo que como se celebra en muchos sitios del antiguo Reino de Valencia. Pero una peculiaridad propia ha quedado en cuanto que la gente de Segorbe recuerda y dice el patrono, el ángel custodio. Pero la verdad es que se hace fiesta. ¿Hoy hacemos fiesta en Segorbe al ángel custodio? No. Ha quedado ahí en la memoria. Sin embargo, las patronas sí. Las patronas son las fiestas patronales, la semana religiosa nos la llenan las patronas. El ángel custodio ha quedado olvidado. Los patronazgos también van y vienen, como los ojos del Guadiana, aparecen y desaparece el agua, ¿no? Pues en un momento determinado tuvo importancia, y recuerdo un memorial en un pleito de la ciudad de Segorbe, cuya primera página, la estampa que hay es el ángel custodio. Eso quiere decir que lo reconocen como patrono o como algo importante, pero se ha olvidado. Y musicalmente, la verdad es que no hay nada, hoy por hoy no hay nada musicalmente, ni en época reciente, ni en época antigua. Así como, por ejemplo, de la Virgen de la Cueva Santa tenemos obras musicales ya desde el siglo XVII, por ejemplo, en el archivo del ángel custodio no hay nada. Qué curioso, ¿eh? Para que vean, nosotros ya damos por hecho, no sé por qué, que es nuestro patrón, que tendrá su himno, y la verdad que resulta que no es así, pero la mayoría de cosas las desconocemos. Como me imagino que vosotros dos habréis conocido muchas cosas nuevas, porque no hay nada más bonito que cuando se quiere recopilar algo, tener que investigar sobre eso desde esa investigación aparecen muchas curiosidades, muchas cosas que me imagino que desconoceríais también. ¿Cuál para vosotros dos, aparte cada uno me cuente su curiosidad, cuál ha sido la hazaña más curiosa de esta investigación? ¿Qué es lo que más ha sorprendido? Bueno, en mi caso, en general, el trabajo de investigación en el archivo es ya de por sí curioso y es muy interesante y llamativo, porque claro, como bien dice, estás investigando, estás encontrando información nueva, relevante, que no se conocía o que se desconocía fidelizamente. Entonces eso ya, de cualquier trabajo que hagas, ya te genera pues una sensación de querer encontrar, de querer buscar, porque te despierta esa sensación, los papeles mismos que estás trabajando. En el caso de las obras de música, es cierto que hemos encontrado obras de distintas manos, de distintos
copias que han generado distintos maestros o músicos que han intentado interpretarlas, pero sobre todo la que más curiosa ha sido, sin lugar a dudas, es la de la Virgen de Gracia, porque genera un himno, una música para un gozo, no un himno para un gozo, que no existía, llevaba su trabajo. Entonces, pues, en este caso, la labor ha sido bastante interesante desde el principio, desde que localizamos la letra, desde que, evidentemente, supimos que era patrona de Segorbe, que ya claro, en cuanto lo descubrimos y estuvimos comentando, dijimos, esto va a ser la sensación de, no del verano, pero de la publicación, del encontrar aquí una patrona que no sabíamos que era nuestra. Y a partir de ella, pues, el trabajo de ajustar lo primero, la música, encontrar una canción, una melodía que se ajuste a la letra que teníamos, y a partir de allá armonizarla, instrumentarla para poderse interpretar, que es el segundo paso y difícil. En este caso, pues, María Dolores Torres, hay que agradecerle que dedicaría seguramente horas en poder adaptar la parte del órgano para que se ajustara a la música que originariamente había encontrado yo, que se ajustaba bien a la letra. O sea, que eso es lo que más llamativo para mí ha sido. El resto de obras no es que no hayan sido llamativas, porque descubrir la música, en muchos casos que se interpreta para tu pueblo, para Segorbe, pues ya de por sí te llama la atención. Y sobre todo de obras de este calibre que hemos encontrado en papeles sin clasificar. Hace ya años que José Climent hizo el catálogo de las obras musicales de Segorbe, y teníamos localizadas algunas, y la mayoría sabíamos cuáles eran, y por la información que hay en las actas pues sabemos cuándo se interpretaron y más o menos las vas localizando. Pero es que hemos encontrado alguna obra en papeles que estaban sin clasificar. Son montones de papeles que es abrir una caja y buscando carpeta tras carpeta pues encuentras una canción, una melodía que incluso sin letra, o sea, sin título, por la tonadilla, eso que empiezas, pues esto parece que sea un himno, tal, y la letra, vas a partir de ese cabo que te encuentras, estirando, y al final pues te encuentras la obra completa. Entonces, claro, pues sin querer te llaman a la ansiedad de querer encontrar algo con ellas. De la Virgen de Gracia teníamos la letra, no teníamos la música, pero sabemos, como hemos dicho antes, que es una Virgen patrona de otras localidades, que allí sí que se cantará esos gozos. ¿Habéis mirado si es la misma música en todas las localidades? En este caso lo que hemos buscado ha sido la música que se pudiera adaptar a la letra que teníamos en Segorbe. Ya hemos comentado antes que a lo mejor la música se puede transmitir a diferentes letras. Sí. Lo normal es adaptar la letra al pueblo, porque es lo que canta la ciudad, a la patrona. Entonces, en este caso, lo importante, lo difícil, era encontrar la música de entre las existentes que pudiera coincidir. Entonces, ya remitirnos a la música que se interpretaba de otro pueblo tampoco tenía sentido, porque cantar un gozo en Segorbe, como el que se canta en cualquier población cercana a Segorbe, lo primero que te van a decir, ya se han copiado el gozo, ya se han copiado la canción. Entonces, consistía en buscar y por lo menos tener el fundamento de decir, no, esta la hemos creado, la hemos compuesto a partir de la melodía esta, porque hemos visto que se ajustaba a la letra que teníamos nosotros. ¿Que ha coincidido con la de otro sitio? Pues vale, casualmente han compuesto dos letras que riman igual, tienen el mismo número de sílabas y tienen la misma duración cada una de las sílabas, pero bueno, en nuestro caso podemos decir que es creada por gente de Segorbe para Segorbe, como dirían en su población cualquiera que lo hubiera hecho. Magín, ¿y cuál ha sido la mayor sorpresa en esta ardua labor de investigación? Bueno, musicalmente hablando, para mí no era una sorpresa porque ya lo sabía, y es que los gozos a la Sagrada Familia de Vallusó se cantan igual que los gozos a la Cueva Santa en Segorbe. Es decir, la misma música, no es el mismo texto, es la misma música, pero sin embargo no tienen la misma cadencia, es decir, se cantan de una manera distinta. Aun siendo la misma tonada musical, se cantan de una manera distinta. Esto es la anécdota, que no era una cosa novedosa. Como cosa novedosa, poder entender esa singularidad de Segorbe, de ese patronato de 3 advocaciones de la Virgen, que es algo en una ciudad episcopal, no es usual, eso es algo inusual, y poderlo entender históricamente, cómo se genera, es decir, cuáles son los orígenes y cómo se va desarrollando, poderlo comprender, poderlo explicar a la gente para que diga, hemos llegado hasta aquí, pero hemos llegado a través de 6 siglos de historia que nos van dando un discurrir. Yo creo que ha sido importante. Y ya la sorpresa personal más importante para mí ha sido el contar
con alguien que ha estado dispuesto a hacer este regalo a la ciudad de Segorbe, es decir, la empresa que ha patrocinado la publicación, y el poder contar con voces y con músicos de la ciudad de Segorbe que se han prestado y nunca se les podrá recompensar lo suficientemente para podernos hacer oír esas piezas en un acto que yo creo que fue emotivo, para mí muy emotivo, porque además escuchamos estas mismas piezas musicales, las escuchamos de una manera distinta, no como se oyen normalmente cantadas por el pueblo o cantadas en la plaza del Almudín o en la plaza de la Cueva Santa. Las escuchamos en el auditorio, las escuchamos con la participación de la banda y la orquesta José Perpiñán, con las voces de Juventudes Musicales, que claro, le dan la profesionalidad, y entonces lo oyes, es lo mismo, pero lo oyes de una manera que no es habitual. Y eso se pudo escuchar esa tarde-noche, y yo creo que fue para mí el recuerdo más importante de esto. El trabajo, que es una aportación que está ahí y que se podrá mejorar, y de hecho tenemos ya más pistas para ir mejorando los detalles, pero la singularidad de juntar a la gente de Segorbe y que la gente que estaba sentada acabase cantando, es que es eso, son cantos populares, no tienen otra razón de ser. No vamos a ir a la ópera a escucharlo, ni al auditorio no, es que están hechas para el pueblo. Y la gente al final entró en ese juego de estar a gusto y cantó. Eso para mí fue lo más importante. Ahora que me hablas sobre la melodía de Valduso, yo recuerdo en Valduso que deben ser también muy amantes de la Virgen de la Cueva Santa, porque me encontré en la calle Virgen de la Cueva Santa. No solamente eso, sino había en varias casas ponía clavario número tal, y como muy orgullosos de ser el clavario número tal de la Virgen de la Cueva Santa. Me llamó poderosamente la atención el fervor que hay a la Virgen. Es una anécdota personal, pero mi abuela paterna subía en carro en la romería de Valldusó. Ahora últimamente no la hacen, la han abandonado, pero subía en carro, con carros adornados, a hacer noche al santuario, y mi abuela, bueno, eso era su divertimento personal, de ir a la romería de la Cueva Santa todos los años. O sea, sí que ha habido una devoción. De hecho, hubo una ermita, hay una calle, hubo una ermita que en la Guerra Civil la derribaron, pero aún está allí el retablo, y siguen haciendo las fiestas a la Cueva Santa. Y se cantan los gozos en la misa a la Cueva Santa. Es decir, que sí que hay una relación. Muy bien, muy bien. Vicente, me imagino que lo he preguntado antes, pero la gente, como era fuera de cámara, no lo sabe, que a partir de sacar esta revista a la luz, que habrá mucha gente del pueblo que habrá dicho, uy, pues yo recuerdo este himno, pues yo recuerdo este otro, o pequeños fragmentos. Seguramente habremos descubierto más de un himno que no habéis encontrado investigando en el archivo de la catedral, pero sí la calle conocía alguno. Sí, yo creo que esto es un problema general en todos los trabajos, en todos los proyectos, en todas las investigaciones. Cuando tú ya dices, hemos de llegar hasta tal punto porque ya consideras que es el momento idóneo para cerrar ese momento la puerta, publicarlo o no publicarlo, pero hasta aquí me limito a trabajarlo, es cuando pues, te surgen las ideas de la gente que por desconocimiento, por poca información, porque tal vez no ha estado al corriente de lo que estabas haciendo, pues es cuando te aportas sus conocimientos, que son realmente sus buenas ideas, su parte más creativa. A partir de que ya hemos publicado la revista, pues la gente nos ha dicho de canciones que ellos tienen el papel, de cuando se interpretaba, porque guardaron un papel de una vez, pero no saben decirte tampoco más, y le ha salido entre las hojas de una carpeta que guardaba una canción porque ya sabía que lo tenía, y al escuchar las canciones pues te han recordado aquello, has ido a buscarlo. Incluso hemos encontrado obra nueva, no exactamente de lo que se canta hoy en día en Segorbe para las patronas, pero sí obras en el archivo a las patronas. O sea que no es que se limita a las obras que hemos aquí transcrito o publicado, hay mucha más obra. Entonces eso es el despertar de la gente normal. Yo te puedo dejar, yo te puedo dar, yo sabía que, pero que todos son como ideas que surgen a partir de lo que tú ya has, digamos, limitado como fin del primer proyecto. Esto evidentemente pues
da pie a que con el tiempo, si encontramos más información, más datos, más obras, podemos contar más cosas, pues hacemos el volumen 2 o el volumen 1 ampliado. O sea que esto no se cierra aquí, es el primer paso que hemos abierto de recopilación. Contra más nos ayuden, más ideas nos aporten. Si alguien tiene obras que a lo mejor dice, pues mira, de mi abuela cuando cantaban recuerdo que había una tonadilla que hacía algo así, bueno, se puede copiar esa tonadilla y la intentaremos adaptar y igual sale pues de alguna partitura que se conserva. Entonces, ese es el trabajo. De hecho, sí que es verdad que hay aportaciones en la línea de lo que estaba diciendo Vicente. Por ejemplo, en el himno de la ofrenda de flores a la Virgen de la Cueva Santa, pues después nos han entregado, digo nos, porque como somos equipo de trabajo, también es verdad que en este proyecto estuvo trabajando Rafael Simón, el archivero municipal, que también aporta un estudio interesante al principio en relación a la empresa patrocinadora, que es una imprenta, Manolo Tenas, pues hablar de la imprenta y al fin y al cabo porque lo que queríamos dejar era negro sobre blanco, es decir, que quedase escrito, que quedase constancia. Y en ese himno nos han dado una letra que está adaptado, no es la misma letra, sino es la misma música y es el mismo autor, José María García, pero está adaptado para la romería. Es decir, es el canto, el himno para la romería oficial de Segorbe cuando suben al santuario. Bueno, pues en esa línea también tenemos en el archivo y estamos trabajando en el tema, queremos darlo a conocer dentro de poco, un canto de los romeros, que se hizo en 1881 con motivo de una gran romería que hizo la ciudad de Segorbe al santuario de la Cueva Santa y que lo escribió Valeriano Lacruz, maestro de capilla de la Catedral de Segorbe, en aquel momento una persona ya que tenía problemas de vista y que ya estaba hasta prácticamente retirado del magisterio de capilla, pero que compuso ese canto a los romeros para esa romería y que hemos encontrado la partitura y que la hemos trabajado y como este año además es el 200 aniversario de su nacimiento, pues hemos pensado que la mejor aportación que se podía dar es divulgar un poco quién es Valeriano Lacruz, uno de los grandes maestros de capilla de la Catedral de Segorbe, y a la vez esta pieza, que es una pieza singular y vinculada con las patronas. Por aquello de no perder el hilo, ya que estamos con el patronato, pues seguimos con el tema. ¿Por qué? Porque a raíz del papel de la letra del himno de la ofrenda para la romería de José María García, y esto pues nos da un poco de paralelismo, de parangonismo, y es decir, seguimos trabajando en el tema. ¿El canto de los gozos eran femeninos? ¿Solían ser las mujeres quienes cantaban los gozos, los himnos a las patronas? Históricamente no. Vamos a ver. El musicólogo podrá dar su opinión de si están adaptados más para voces femeninas, que posiblemente sí, porque al fin y al cabo hoy quien lo canta mayoritariamente son voces femeninas, son mujeres. Es el mundo de las devotas, que se dice en el tono cariñoso, de la devoción que les hace cantar. Pero originalmente los gozos y casi toda la música popular religiosa es de canto de hombre. Está hecha con voces de tenores y bajos. Canto arrastrado. Alguien ha escrito de que se buscaba... esto parece ser que es un invento de los franciscanos. Son los que empiezan a buscar melodías populares que van introduciendo, y alguien ha escrito que se buscaba al hombre de la taberna. Es decir, estarás en la taberna, pero luego cantarás estas piezas. De hecho, por ejemplo, muchos grupos de Aurora, de Rosarios de la Aurora, son hombres que nos los componen y son cantos arrastrados, de voces cascadas, de voces que han tomado, en su época tomarían mucha cazalla y buen vino, o vino malo que les hacía cantar con esas voces arrastradas, ¿no? Y entonces están hechos así. Y la verdad es que yo oí hace poco una música de cantos franciscanos de Cerdeña, y decía, bueno, es que me suena a los cantos de aquí, del Rosario, de la Aurora. Los gozos han ido cambiando, y los gozos al final sí que se han ido adaptando más a voces femeninas. Es decir, los oímos más con voces femeninas, que hoy decimos femeninas, que con voces masculinas. Por eso decía que fue importante escucharlos aquella tarde-noche, porque claro, cantaban tenores y cantaban bajos. Y eso le daba el contraste de las cuatro voces, mientras que estábamos más acostumbrados a voz de soprano
que es, y además un poco, no sé cómo decirlo técnicamente, pero normalmente las mujeres, como las monjas, cantan un poquitín atiplado, arrastran mucho las notas. Si uno oye cantar a las monjas, cantan muy bien, pero cantan de una forma peculiar que arrastran mucho y alargan las notas, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a eso, cuando en realidad puede ser más cortante, es decir, hay más tiempos y más cortes. Pero en su origen, los gozos, los himnos es otra cosa, pero los gozos y los cantos así populares, fundamentalmente se pensaban en voces masculinas, porque la mujer no podía cantar en la iglesia, solamente cantaban los hombres, los niños, los infantillos y los hombres. Y la mujer quedaba reservada al canto en la calle. Por eso los gozos no eran cantos de dentro de la iglesia, sino que normalmente se cantaban fuera. Y se transmitían a través de las mujeres. Las madres enseñaban a los hijos, llevándolos y haciéndoles cantar. ¿Por qué? Porque se cantaban mucho en las casas. Es decir, no estaba la radio, la gente no oía canciones en la radio, y ¿qué hacía? Pues cantaba los cantos que conocía. Normalmente cantaba a los religiosos, porque los profanos, que también los hay, no eran muy aptos para los niños. Entonces, ¿qué le podían cantar la madre a los hijos? Un canto religioso. ¿Cuál es el que se sabía? Los gozos. Qué bonito. Lo que nos ha quedado claro, eso sí, que en el Alto Palancia, la aurora, hay muchas localidades que son fiel al canto de la aurora. Están en la taberna hasta las 6 de la mañana y luego la cantan arrastrados como buenamente pueden. Pero lo hacen, voces arrastradas y cuerpos arrastrados, pero cumplen con esa tradición absolutamente masculina de cantar pues no sé cómo llamarlos, unos temas tan bonitos como son las auroras, que ahora que estoy pensando en ella, no sé si aquí en Segorbe, tú sabrás, Vicente, si es costumbre o ha sido costumbre también el tema de las auroras. Mujer, siempre escuchas las voces esta de, como comentaba Magín, el típico que ha salido de fiesta, que a la que acaba la noche y empieza el día, se junta con el labrador o el trabajador que ha madrugado. Entonces, pues en esa mezcla de gente que acaba la del día con la gente que comienza, siempre suelen surgir o salir algunos cantos populares. Decir que son las auroras como terminología específica del canto que hacen, yo creo que no se puede decir, porque muchas veces se cantan canciones populares de obras conocidas, que son las que la gente interpreta de forma así de exaltación de la noche, y el otro como de alegría, como que comienza el día y va a empezar. Pero bueno, se podría investigar en la línea de ver si había recuerdo de alguna obra transcrita como Aurora, de canciones de la época. De momento en ese terreno no hemos entrado, pero es una cosa que queda ahí pendiente, podría ser. Yo no tengo constancia. Rosarios sí, Rosarios en el archivo tenemos, porque claro, la Aurora tiene dos partes, las coplas de Aurora o cantos de Aurora y el Rosario. Es decir, el Rosario es la justificación, por decirlo de alguna forma, del acto religioso que se juntan, y los cantos o coplas de Aurora es como la introducción o como la forma pegadiza que da paso al Rosario. Yo no, en el archivo constancia no hay. También es verdad que las coplas de la Aurora lógicamente no se recogerían en un archivo de música eclesiástica. Es decir, eso se transmite de oído, de viva voz, y se va pasando. Sí que es verdad que sí que tenemos un trabajo pendiente, en su momento será, porque este es un poquito más dificultoso, que sí que tenemos un papel que encontramos con un canto a la primavera en 1593. Es decir, eso sí que es un notario escribió un canto el día, para interpretarse el día que empezaba la primavera de 1593. Y eso se ha encontrado en un papel de estos que servía de montón para hacer un atadillo. Y al final pues habían ahí, entre otras cosas, algunos poemas y esas notaciones con la copla a esa primavera. De lo que son las coplas de la Aurora, yo no he visto nada. Menciones al Rosario de la Aurora, no he visto nada documentalmente, porque sí que en Segorbe era tradicional el Rosario a las 5 de la tarde los domingos en la catedral. Y esos eran con canto. Sí que es verdad que hay algunas piezas de rosarios ya del siglo XIX, finales del siglo XIX, con bombardino.
con el acompañamiento de bombardino. Y eso quiere decir que el bombardino no es un instrumento de interior de iglesia, es más de calle. Pero claro, son rosarios, no cantos de aurora. Sí, sí. Curioso. Yo es que los cantos que me vienen a la mente de aurora también son cantos religiosos. En Algimia de Almonacid se le canta a la aurora, al Cristo de la Sed y a ciertos Cristos, desde luego, en distintas localidades. Cuando la revista sale a la calle, ¿cuál es la reacción de la gente, Vicente? Hombre, la reacción yo creo que se pudo medir el día del concierto, que es cuando se publica la revista. La gente comenzó la tarde, yo recuerdo, pues la gente asistía, la gente no paraba de entrar al auditorio porque venían ya un poco pues con la idea de que iba a haber algún acontecimiento pues importante. Cantar a todas las patronas de Segorbe pues les atraía a la gente. Evidentemente, a medida que el acto fue avanzando, pues ya empezabas a escuchar pues gente que acompañaba al coro cuando cantaban. Pues lógicamente estamos cantando canciones del pueblo, gente que la gente lo conoce, e incluso gente ha dicho pues que se llegó a emocionar durante el concierto. A esa gente, evidentemente, contar con una publicación de revista que no es que la vayan a cantar todos los días, pero es parte de su patrimonio, es parte de su historia, de su cultura, de la cultura de Segorbe, de su pueblo. Yo creo que ha sido de total agrado para cualquier segorbino el contar con una publicación como esta. Y seguramente el valor no se le va a dar ahora lo suficiente, el valor se le dará con el transcurso de años, cuando pase el tiempo, porque es cuando realmente se dará cuenta la gente que gracias a esta revista pues se mantiene vivo el espíritu de esa gente que compuso obras para interpretar a las patronas. Por lo tanto, ahora la gente ha estado muy emocionada. He escuchado a Manolo Tenas que la gente viene a pedirme revistas, pero como si fuera esto, que no sé, la gente le ha gustado, la gente está contenta con lo que se ha hecho y sobre todo pues la publicidad que se le hizo a través del concierto pues fue enorme. Incluso allí cuando se entregó ya la gente pues quedó muy satisfecha y contenta de poder contar con esta revista, o sea que por esa parte estamos agradecidos con la gente por el interés que ha mostrado de contar con ella. Y supongo que también sorprendidos cuando sonara el himno de la Virgen de Gracia, que sería para la mayoría de las personas la primera vez que lo oirían. Yo antes ya he comentado que es la sorpresa que más me ha llamado la atención cuando lo pudimos componer. Lo que pasa es que como obra, en realidad, la que destacaría yo en el conjunto de todas las que se interpretó fue la del himno de la Cueva Santa, que se interpretó con el quinteto de cuerda. Es una obra que, por la información que hemos sabido, estaba compuesta a órgano, porque se cantaba dentro de la catedral, estaba compuesta para cantar en la catedral. Y había una instrumentación que se hizo posteriormente para tocarla con un quinteto de cuerda, el órgano que ya estaba escrito y el acompañamiento del coro, de la voz que cantaba en ese momento. Pero no tenemos constancia de que se hubiera interpretado en ningún momento en Segorbe, ni por nadie. Por lo tanto, lo que estábamos haciendo era, de alguna manera, pues dar a la luz una obra que existía y no se había podido llegar a interpretar. Estábamos, digamos, en la presentación de una canción, un primer momento de esa obra. Era lo más curioso de todas las obras en conjunto. La de la Virgen de Gracia es interesante por el proceso que ha contado de crearla y tal, pero es que la otra existía y no se había cantado, era como darla a conocer. Se conocía en la versión de acompañamiento de órgano, se había cantado en esa versión de acompañamiento de órgano, pero los papeles de la cuerda, el quinteto de cuerda, pues estaban ahí en el archivo y nunca, hasta ahora, nadie nos ha dicho lo contrario. Nunca. Y tenemos una teoría y pensamos que es plausible, es decir, que esto ocurrió. Esa parte la hizo Vicente Perpiñán, que es el primo hermano de José Perpiñán. José Perpiñán es el que hace el himno, en este caso el himno a Virgen de la Cueva Santa de José Perpiñán, porque como hay dos, de José María García, no, es el de José Perpiñán. Entonces, entre los papeles de música de Vicente Perpiñán que se legaron al archivo de la catedral, estaba ese acompañamiento del quinteto de cuerda. Y estaba la partitura, además, en la mano de Vicente Perpiñán, pasada del himno de su primo. Pensamos que este hombre debió hacer eso para cuando se incorporase como organista a la Catedral de Segorbe, que él hizo las oposiciones y ganó la plaza, es decir, como pensando que dentro de las obligaciones que yo voy a tener, pues pueda aportar esa singularidad. La mala fortuna es que murió el día antes de tomar posesión. Entonces no pudo escucharse, creemos que no pudo escucharse, porque de hecho con acompañamiento de órgano sí,
porque estaba en publicaciones y se había oído, pero con el quinteto de cuerda no, y la verdad es que cambia radicalmente, es decir, es que es distinta la pieza, o se oye de una manera distinta, sí. No es que sea distinta la misma pieza, pero se oye de una manera distinta, y le da una sonoridad que, claro, hay que imaginárselo, ese quinteto de cuerda y el acompañamiento de órgano en la catedral. Hay que ubicarlo. El himno a la Virgen de la Cueva Santa. El de José Perpiñán. Que es el que oímos el día de la ofrenda a la Virgen de la Cueva Santa. No, el otro que está en la publicación, el último que hemos publicado. El himno de la Cueva Santa, el de todo lo que conocemos, el que se interpreta, ese no. El otro que es el que compuso Perpiñán. El himno que se canta en la novena todos los días al término de la novena esa novena que tiene lugar antes de las fiestas de Segorbe. Entonces, lo curioso fue que fue tocado por cuerda, quinteto de cuerda, cosa que no había sucedido nunca. No tenemos constancia, al menos de que eso ocurriera, porque además la singularidad es que de cómo llegan esos papeles al archivo. Es decir, no es que están en el archivo, no estaban originalmente, no llegan con el legado de José Perpiñán, sino que llegan con el legado de Vicente Perpiñán. Y entonces, claro, dices, esto llega sobre el año 51, 52, 1951, 1952, que es cuando llegan esos papeles, entonces no hay constancia. Y la sospecha es que él lo debió preparar pensando que en las próximas fiestas yo voy a estar allí y como organista soy el responsable de la capilla musical de la catedral. Y entonces pues voy a hacer este adorno, este acompañamiento, para el himno, para que tenga más resonancia. La fatalidad de morir la víspera de la toma de posesión, pues dejaría sin poder lograr esa aportación que él quería hacer. ¿Los gozos tienen continuará? Me refiero, ¿se puede alargar un gozo? Mujer, la música está escrita, la letra es la que existe. El tema es si se genera una letra diferente, más extensa o menos extensa, hay que ajustar a la música que hay o a la que se le pudiera adaptar. Es decir, cualquier letra de un gozo de los que tenemos, siguiendo un poco el patrón rítmico y melódico que tengan las sílabas ya creadas, se puede prolongar. Evidentemente, lo único que habría que hacer es la melodía al mismo tiempo continuarla mientras dure el texto. O sea que ese alargamiento puede generar una obra nueva. En algún caso, pues decir, cambiamos la letra, ya no es la misma letra, la hacemos un poco más extensa y lo único que hacemos es adaptar otra melodía diferente. Existen las dos posibilidades, alargar lo que ya existe o volver a crear una nueva. Lo que pasa es que normalmente el texto de estos gozos pues ya viene un poco determinado. No es fácil decir, pues ahora voy a añadirle porque me apetezca ahora 3 estrofas más que cuenten. Normalmente un gozo lo que cuenta es algo en torno a la patrona a la que se refiere. Por lo tanto, la mayoría de los casos ya existen las 7, 8 estrofas que son las que narran la historia que viene alrededor del patronazgo de esa virgen o en su caso del patrono. Entonces ya se ajusta. Yo pienso que difícilmente el estribillo, porque el estribillo es lo que más se populariza y lo que la gente más es la respuesta, ¿no? Porque a veces las estrofas las cantan los que de verdad se saben el texto, lo tienen memorizado, pero el estribillo solo lo saben todos. Entonces es como la réplica, ¿no? Se hace el contraste y si el estribillo no creo que se modifique. Las estrofas es difícil también que se modifiquen. Porque además la versión que hemos impreso es una versión reducida. De hecho, la imagen de los papeles que conservamos en el archivo, se ven que hay muchas más estrofas. Se ha escogido para una versión reducida, porque el problema, así como el himno tiene sus tiempos y empieza y se acaba, los gozos son muy repetitivos y pueden llegar a ser cansinos, porque siempre es la misma tonadilla, y se repite, y llega un momento y me dice, ya me canso de tanto estribillo. Entonces, lo normal que está ocurriendo es que se vayan reduciendo las estrofas, y que la gente vaya concentrándose en aquellas estrofas que de verdad le dicen algo, o que expresan, otra vez por comodidad se cogen las 3 primeras y no se cantan más. Aquí lo hemos seleccionado, hemos hecho una apuesta, hemos dicho, ¿cuáles? Pues aquellas que se mencionan en la ciudad de Segorbe o aquellas que son generales. ¿Por qué? Porque entonces se pueden cantar siempre.
Si va a quedar algo, pues si hemos no dirigido hacia dónde, pero sí indicado lo que nos parecía como más singular o más importante. Luego es el pueblo. El pueblo decidirá si canta la letra que está en esta publicación, o sigue cantando lo que ha cantado toda la vida, o sigue cogiendo el papel impreso de los gozos, que puede ser del siglo XVIII, que puede ser del siglo XIX, y lo tiene delante y lo canta. Pero hacer más estrofas, yo creo que es difícil, yo creo que son obras cerradas. Puede ocurrir que alguien genere otros gozos. De hecho, tenemos en el archivo unos gozos a la Virgen de la Cueva Santa que no tienen nada que ver con los de aquí y que proceden de la zona sur de Valencia. Entre Murcia y Alicante, por ahí puede estar el origen del compositor, y son gozos a la Cueva Santa. Y no tiene nada que ver con la letra de los de aquí. Pero generarse una variación, yo creo que no. Yo creo que se van a mantener. Si se genera una variación, personalmente creo que se pierde la vinculación, es decir, cuando tú cantas unos gozos o cuando tú cantas estos himnos, tú estás expresando tus sentimientos, pero en definitiva también lo que te estás haciendo es engarzándote con los sentimientos de quienes te precedieron. Estás haciendo una cadena, y una cadena que no mira hacia adelante, sino que está retornando hacia atrás. Con tu canto los haces presentes y intentas que perduren hacia el futuro, pero te sientes muy vinculado con los otros que los han cantado antes, tus padres, tus abuelos. Y eso es lo importante también que tienen estas obras musicales. Que no es algo que dicen, ahora toca cantar esta obra religiosa. Pues sí, está esta y mañana estará otra. No, esta es de generación en generación. Ahí vienen las deformaciones. También las hay porque han ido pasando de generación en generación y han cambiado alguna palabra o han cambiado alguna cosa. Vale, pero cuando las cantas te manifiestas tú mismo, pero a la vez te sientes vinculado en lo que viene detrás y recuerdas. Y te acuerdas, pues como decía, yo me acuerdo de mi abuela paterna que contaba sus subidas a la Cueva Santa en la romería. Y nos contaba los detalles del carro, cómo iba adornado. Es decir, que eso, yo era un niño pequeño. Y eso creo que también es muy importante en este tipo de obras. El hecho de que te vincula a un pasado que en definitiva es tu base. Porque el futuro no sabemos lo que puede ser, pero el pasado sí que lo podemos recuperar. Y ahí está mucho de nuestro pasado y de nuestro presente actual. Y además, que siguiendo la línea de lo que ha comentado Yamagín, es que lo normal de estas obras es la transmisión oral. O sea, el contar con una hoja y que te cuente el texto, que tenga la música, que te pueda servir de apoyo a la hora de cantarlo, no es lo más habitual. Imagínate que antes de esto pues encontramos partichelas, partituras, obras, letras, pero no encontramos el conjunto, digamos, de toda la obra. Por lo tanto, lo normal es la transmisión oral. Yo la interpreto, la escucha alguien, se queda con la tonadilla, canta la letra, mucha gente equivoca la letra, que es, de alguna manera es lo bonito también, bonito entre comillas, de este tipo de obras, que con el tiempo ves como de lo original a lo que se interpreta hoy en día, las inventivas que hay por el camino. Pero cada uno, pues de alguna forma, lo está asimilando a su idea, a su conocimiento, a su forma de pensar, y eso pues va evolucionando, y evidentemente si esa cadena la cortas, lo que estás haciendo es romper con el pasado. Yo estos días de Santa Cecilia, que aprovecho para saludar también a la Dama de Santa Cecilia, a los músicos y a todos que hemos estado aquí de fiesta, escuchando el himno de Santa Cecilia, que no hace tantos años que lo compuso don Manuel Ocejo, pues hay palabras que ya no las interpretamos igual que están escritas. A lo mejor uno dice para sí, otro para ti, ya hay una pequeña variación, es mínima, y es una obra reciente, que con el paso de los años, al interpretarlo de forma oral, que la escuchas y la interpretas, pues vas cambiando alguna palabra, se convierten en palabrejas que no tienen una definición clara, a lo mejor tienen un significado un poquito raro y no sabes cómo pronunciarlas o cómo decirlas, y con el paso del tiempo esas palabras pues cambian totalmente y te encuentras como en la partitura, en la original tienen un significado, una letra, y dices, pero es que hoy en día se dice cualquier otra cosa que no tiene ningún parecido con aquella original. Pero también es lo bonito, es decir, imagínate en 200 años, en 100 años, en 50 años, la gente como ha ido girando la letra de su manera. Por eso, hacer una obra nueva, sí, pero ya no tiene ese sustrato formativo
gracioso. Bueno, la pregunta venía por algo muy curioso que estaba pensando. Antes me han comentado al principio que los gozos realmente era un poco la historia contada, ¿no? Realmente, la historia contada y cantada. Y yo pienso que la historia continúa. En la Virgen de la Cueva Santa, en los gozos de la Virgen de la Cueva Santa, hablan de cuando se le aparece al pastor, hablan también pues de ciertos milagros, pero desde entonces hasta ahora hay muchos sucesos que si alguien no los canta, mueren también en el olvido. Sí, lógicamente son cosas que no aparecen reflejadas en esas originales. Lo que pasa es que muchas veces este tipo de canciones, además de contar las anécdotas en torno al patronazgo, lo que lo que significa son representar cantos de alabanza, de bondad, de alegría por algo que ha sucedido, por la aparición, o que se le ha presentado a alguien o le ha salvado de cualquier enfermedad o de la muerte. Entonces, claro, esa alabanza, en algunos casos, pues habría que poner en interrogante. No son todos los acontecimientos que pasan en torno a un patrón o una patrona los que hay que redactar. Yo creo que son aquellos más escogidos, y normalmente pues ya se cantan de lo que se cuenta en la historia, lo que se ha ido transmitiendo pues como hechos más relevantes en torno a cada patrona. Evidentemente en cada población cuentan sus historias. Estamos hablando de que en la Cueva Santa pues tenemos versiones también, por lo tanto un poco en esa línea la Cueva Santa es la misma para todos. Pasa que cada uno pues la adapta un poco a el motivo, a sus causas, a sus elementos, que son los que quiere de alguna manera alegrarse o valorar. Lo bueno de la aparición de esta revista es que cuando volvamos a oír los gozos o los himnos, pues ya no hay excusa para mover la boca solamente, como que no sabemos la canción, que está aquí escrita, que la podemos cantar todo el mundo, tanto la Virgen de la Cueva Santa, la Virgen de la Esperanza, la Virgen del Loreto y la Virgen de Gracia, la Virgen del Loreto, que se queda un poquito olvidada siempre, y que también tiene su himno, y es bueno que lo aprendamos. Ya que ha salido la revista, ¿por qué no pedir que salga también el DVD, no? En eso estamos, ¿no? Es decir, la verdad es que la noche aquella se habló del tema y hubo quien dijo, vale, hablaremos, y quien lo dijo pues es autoridad y puede empujarnos. Por nuestra parte, los que hemos hecho la publicación y los que han hecho la interpretación. Es decir, la disponibilidad está. La música no es nada si no se escucha. O uno la oye o no es nada. Puede estar la letra impresa, puede estar las notas musicales escritas en los pentagramas, pero luego tienes que saber cómo se interpreta ese papel de músicas, y si lo tarareas mal, pues suena fatal. Y normalmente pues al que no sabe música le da vergüenza y ni lo intenta. Sin embargo, cuando se escucha, pues ya te vas quedando con la melodía y te vas quedando poco a poco con la letra. Este trabajo tiene una conclusión, que es el DVD o el CD musical. Es decir, si no se oye, pues evidentemente se queda cojo. En eso estamos, y esperamos que se tomen las decisiones, y esperemos que la gente se anime, porque por la parte de todos los que de una forma u otra hemos intervenido, la disponibilidad está. Pues señores, no estoy llorando de la emoción, se me pica la garganta, que ha sido un placer, voy a hablar y todo ahora, tener este libreto aquí, esta revista, porque gracias a vosotros los himnos, los gozos, van a perdurar eternamente y no van a morir en el olvido. Y como he dicho antes, que esperamos que no sea solamente esta revista, que haya una continuidad. Esperemos. ¿Así será? Es un tema que queda ahí pendiente y que siempre se puede hacer. Pues señores, este programa pueden verlo repetido el viernes sobre las 2:30 a 3, mientras que sepan, puedo hablar, perdonen, me he quedado sin voz, que esta revista pues está en la localidad de Segorbe, para todo aquel que no la tenga, que la busque, que se aprenda los himnos, y que a la próxima fiesta, que todo el mundo podamos cantar los himnos a nuestra patrona. Muchas gracias y nos vemos el miércoles que viene.